Hola amigos de Ezequiel Montes, estamos aquí con Jorge Luis Montes Nieves, diputado electo por el Distrito Federal número 2. Antes que nada, muchas gracias y muchas felicidades por el triunfo, fue un triunfo avasallante. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría decirnos? Pues muchas gracias por el espacio, como siempre. Sí, muy contento, la verdad. En Ezequiel Montes, Tequisquiapan y San Juan del Río ganamos la Diputación Federal, viéndolo en los municipios por separado. Nos fue muy bien. Sabíamos que estaban todas las condiciones para poder ganar, aprovechamos, trabajamos mucho y bueno, se dieron los resultados de una manera muy clara. Tuvimos buen porcentaje de diferencia, tenemos más de 62,000 votos de personas que nos ayudaron con la confianza y pues muy contentos y ahora trabajar por el bien de todos. Muy bien. Como habitantes de Ezequiel Montes, nos gustaría saber quién va a ser mi diputado federal. ¿Quién eres, Jorge Luis? Ya sé que nos contestaste ya más o menos algunas preguntas al respecto en la entrevista anterior, pero me gustaría un poco saber de tu vida familiar, de tus amigos, de Jorge Luis humano. Sí, mira, yo nací el 14 de enero de 1981 en Ezequiel Montes, Querétaro, en Avenida Constitución número 106. En esos momentos todavía el médico iba a las casas a atender el parto. Ahí comenzó mi mamá el trabajo de parto. Ahí nací en la casa de mis abuelitos, frente a la ferretera Trejo. Atendió el parto el doctor Velázquez, un médico muy reconocido en el municipio. Y aquí estudié el kinder, la primaria en Ezequiel Montes, la secundaria también en la secundaria federal. Luego tuve la oportunidad de ingresar con los misioneros javerianos, donde estudié la preparatoria en San Juan del Río, en el Colegio Centro Unión. De ahí decidí que ya no era mi camino el sacerdocio, pero quería siempre seguir ayudando, siempre existió ese espíritu de ayuda en mí. Y fue que tuve la dicha de poder entrar a la Facultad de Psicología en la UAC, en Querétaro. Es decir, me fui de Ezequiel Montes a los 14 años, estudié la prepa afuera, la universidad afuera. Luego, ya que terminé de la facultad, mi primer trabajo fue en el DIF municipal en Ezequiel Montes. Ahí una coyuntura importante, interesante, y tuve el chance de trabajar en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el 2005. Ya regreso otra vez a Ezequiel Montes. De ahí trabajo unos 2 años en esa administración municipal y luego tengo la oportunidad de entrar al Colegio de Bachilleres del Estado. Hace 12 años que entré al Colegio de Bachilleres. Luego, viendo toda la situación, dije, debo de hacer algo y puedo hacer algo más. Había ya tenido algunos diplomados, algunos estudios de maestría y me sentía yo con la capacidad. Conocí a Morena, conocí a Andrés Manuel y dije, ese es el camino que debemos andar. Así es que me afilio, se viene el tiempo de las campañas electorales en el 2015, ahí me invitan a participar, dije, bueno, vamos a comenzar de una vez. Fui candidato a la diputación local por el 14º distrito, Ezequiel Montes y Cadereyta. Sabíamos que era difícil ganar, pero que eran las bases para el 2018. Nos la jugamos así, tuvimos buenos resultados. Y luego de ahí seguí en el partido, trabajando en el colegio. Fui a apoyar en la elección de la maestra Delfina al Estado de México, a Veracruz con Cuitlagua García también, cuando contendió la primera vez para gobernador. Y luego se dio la oportunidad de la candidatura a la Diputación Federal. Sabía que había posibilidades serias de ganar. Había yo revisado los números que había tenido Andrés Manuel López Obrador en los 3 municipios, que era cuestión de trabajar. Teníamos enfrente grandes candidatos para mi punto de vista, pero decidimos aún así trabajar duro y hoy pues soy diputado electo ya. Entonces muy contento, esa ha sido mi trayectoria Ezequiel Montense. Nos conocemos con toda la gente de Ezequiel Montes y esa ha sido mi vida. Me gusta tocar guitarra, cantar, di clases de guitarra también en la Casa de la Cultura de Ezequiel Montes. Estuve 2 años en Protección Civil en Ezequiel Montes, ahí en la ambulancia, canalizando, haciendo prácticas, haciendo rapel, rescate acuático, todas las actividades que se hacen en Protección Civil también las estuve desarrollando, siempre
fui muy inquieto, digamos, he sido muy inquieto, participativo. Toco también, tenía un trío donde llevábamos serenatas, toco el tololoche, el contrabajo, algo de teclado, estuve en clases de violín también, aprendí eso sí poco, pero he sido muy inquieto. Entonces ahora, ya en esta etapa de mi vida como diputado, muy contento de poder representar la ciudadanía, de poder ayudar, que ese ha sido siempre mi espíritu, la ayuda. Y bueno, estoy en un lugar privilegiado ahora, desde el Congreso vamos a ayudar mucho y bueno, prácticamente ese es Jorge Luis Montes. Jorge Luis, la mayoría de nuestros seguidores son mujeres, mujeres jóvenes. ¿Eres casado? Soy casado, felizmente casado con Adriana Novoa, mi esposa es de San Joaquín, del municipio de San Joaquín. Nos conocimos en el colegio de bachilleres, tenemos una niña de 2 años, juntos tenemos esa niña, y otros 2 niños que tiene mi esposa también, que son mis hijos prácticamente también. Entonces soy casado, y un saludo a todas las seguidoras de la página también. Fíjate que tuvimos muchos comentarios de que el candidato más guapo y el candidato más guapo. Entonces también por ese lado ganaste, Jorge Luis. Fíjate que en el 2015 en las boletas llegaron a dejar corazoncitos o el número de teléfono. No, yo agradezco mucho también esa preferencia. Muy bien. Entonces, amigas, que no traiga anillo no significa que está disponible, ¿sale? Jorge Luis, con la campaña, la primera vez que platicamos, estabas, ¿qué será? A la mitad de la campaña, ¿no? Sí. Porque ustedes empezaron un poquito antes que los presidenciales municipales, pero hoy estás, se supone, más relajado. ¿Qué tal estuvo la campaña? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te marcó? Sí. Bueno, te decía, teníamos un candidato que había sido presidente municipal, que fue diputado local, que sabe de los procesos electorales. Por otro lado, tenemos un empresario que fue presidente de la Canacintra en San Juan del Río, en Querétaro también, con un partido fuerte en el estado como es Acción Nacional. Por el Verde Ecologista, un candidato que fue regidor también con experiencia. De entrada era un escenario nada sencillo, pero eso nos hizo apretar más, poner más esfuerzo. Algo que te hizo, perdón, que no fuera tan sencillo es que el tamaño de Ezequiel Montes en la figura política de los 3 municipios es la más pequeña, Sí. y tú eres el único que era de Ezequiel Montes, ¿no? Sí. Toño Macías del PAN junto con Cristian Orihuela, Toño Macías y Cristian Orihuela de Ixquiapan, y Esaú de San Juan del Río. Tú eras el único realmente de todos los candidatos de aquí de Ezequiel Montes. Eso también te habría estado complicado, pero un orgullo para los Ezequiel Montes. Sí, yo estudié la preparatoria en San Juan del Río, entonces ahí tenía también algunos vínculos afectivos, de amistad, pero pues sí, Ezequiel Montes 17 secciones, San Juan del Río 102 secciones electorales, Tequisquiapan 30 secciones, entonces Ezequiel Montes pues es la minoría, digamos, en cuanto a cantidad, pero en importancia, bueno, igual que los 3 municipios. Eso, sabía que en Ezequiel Montes tenía la confianza de que era el municipio más seguro de ganar, que si en San Juan y en Tequis empatábamos, Ezequiel Montes nos podía dar el triunfo. Es una parte de la estrategia que pensamos desde un inicio, que la minoría nos podía dar el gane. Afortunadamente fue distinto, ganamos los 3 municipios, pero sí era algo que consideramos en la estrategia. ¿Y qué fue lo que más te marcó de las campañas? Muy difícil y muy distinto hacer una campaña para diputado local y que hacer una federal, ¿no? ¿Qué viste? ¿Qué te decía la gente? En el 2015, cuando hicimos la campaña por la diputación local, fue picar piedra, convencer a la gente. Hicimos un gran esfuerzo, pero tuvimos alrededor de 4.500 votos en todo el distrito, que fueron muy buenos, pero fue de más desgaste físico, de mucho más desgaste físico. Teníamos menos recursos humanos, menos recursos materiales, menos recursos organizativos. Y esta campaña, aunque mucho más grande, tuvimos equipos mucho mejor consolidados en los 3 municipios. Tuvimos a un Juan Alvarado en San Juan del Río
que nos ayudó mucho también, un gran empuje en San Juan, en Tequisquiapan, Isaac Castro y José Luis Trejo, que fue a la diputación local, que nos apoyaron mucho también. En Ezequiel Montes, bueno, con Elvia Montes fue un torbellino, fue algo que generó mucha expectativa. Se gana la presidencia municipal. Entonces los 3 municipios con grandes equipos, con gran recurso humano, y fue una campaña, digamos, un poco distinta, con el apoyo del empuje de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, el hartazgo de la gente. Sabíamos por eso que teníamos las condiciones para ganar. Me preguntaban en una ocasión que qué días de la semana descansaba yo en la campaña. Ninguno. Hicimos de 2 a 6 eventos al día, 4 en promedio por los 90 días, 360 eventos más o menos, entre caminatas, reuniones con sectores específicos de la población, mítines, entrevistas. Entonces hicimos más de 300 actividades durante la campaña. Entonces sabíamos que eso era lo único que faltaba, trabajar. Ubicamos cosas que sabíamos que nos faltaban, cosas que nos faltaron, pero que contrarrestamos muy bien con el trabajo. Entonces nos dimos cuenta que la dedicación y la disciplina en el trabajo es lo que nos puede sacar adelante, y fue lo que ocurrió con esta campaña electoral. Estuvimos siguiendo tu campaña desde el inicio y te vimos muy cercano a la gente. Vimos que la gente, al inicio de los eventos que hacías, la gente se acercaba contigo, que uno por uno fueron dándoles la mano, fueron saludando. Te vi platicando con mucha gente. ¿Qué detectaste? ¿Cuáles fueron las principales necesidades de la gente? ¿Qué te pedíamos los ciudadanos de Ezequiel Montes? En una reunión con Andrés Manuel López Obrador nos dijo: miren, no se dejen apantallar por los grandes espectaculares. Lo más importante es el contacto con la gente, ir casa por casa, saludarlos, escucharlos, y seguimos el consejo, apostamos a eso. No teníamos la posibilidad de pagar lo que tal vez otros partidos pagaron, pero le apostamos a esto otro. Entonces, eso me decían: que tú como psicólogo, ¿de qué te sirve en la política? Bueno, la sensibilidad, el escuchar a la gente, estar en contacto con la gente, esa es mi especialidad, digamos. Entonces lo aproveché. Entonces, de eso es de lo que se alimenta un político, del contacto con la gente. ¿Qué nos pedía la gente? A manera de reclamo y de petición decían: vienen en tiempos electorales y no los volvemos a ver nunca. Entonces, ese fue uno de los grandes compromisos, de seguir en contacto con la gente, seguir visitando las comunidades, apoyarlos. El tema, el hartazgo también, decían: ya estamos cansados, estamos hartos de los políticos, de la política. No todos somos iguales, nunca hemos gobernado, yo soy un ciudadano también lastimado de la situación, y que estoy haciendo algo, que estoy moviéndome de alguna manera para ayudar a que cambie la situación. Entonces, escuchar a la gente para uno poder dar respuesta a las peticiones, a los comentarios. Y bueno, me parece que como en todo el país, el tema de la inseguridad nos encargaba mucho. Llegan algo por la seguridad, esta situación ya está muy descompuesta, y tiene que ver con toda la descomposición social, la pobreza, se desencadena la violencia, la corrupción es, desde nuestro punto de vista, un generador de la violencia. Países en Europa, por ejemplo, como Finlandia, Nueva Zelanda, donde los niveles de corrupción son muy bajos o prácticamente nulos, la pobreza también, ¿sí? Pero por el contrario, si hay corrupción, como en nuestro país, hay altos índices de pobreza. Y la pobreza, ¿qué genera? Genera violencia, genera inseguridad. Entonces, nuestra perspectiva es que debemos de atender el asunto de la corrupción, eso que nos permita combatir la desigualdad social, las situaciones de pobreza, y eso es la raíz para poder terminar con la inseguridad y con la violencia. Entonces, debemos de trabajar desde ahí. Teníamos
algunos planes con los ejecutivos en Tequis y en San Juan del Río. Todavía hay algunos procesos legales que se tendrán que resolver, pero habíamos hecho un equipo muy bueno también en el proyecto para poder atender los temas de la inseguridad. Vamos a seguir trabajando como sea y ponernos de acuerdo con quienes sean definitivamente los presidentes municipales, pero es una temática que nos pidió mucho la gente, básicamente eso, fíjate. Y solicitudes específicas de salud, de educación, de infraestructura, que queremos atender muy bien de buena manera. Ahorita mencionas algo muy importante en estas elecciones, que fue el hartazgo. ¿Qué porcentaje tú le darías al voto? ¿El voto fue de hartazgo hacia ti o de esperanza? ¿Cómo lo ves tú? ¿Más votaron porque están hartos de lo que hay o porque están esperanzados de lo que puede haber? Lo que veíamos es que todo ese hartazgo, todo ese enojo, y le decíamos eso a la gente, miren, si nos quedamos con el enojo, con el hartazgo que hay, no hacemos nada, nos quedamos solamente con eso. Esa situación debemos de convertirla en ánimo, en esperanza de cambio. Y me parece que fue eso. La gente ha depositado en nosotros la esperanza, la expectativa de que la situación pueda mejorar. Y me parece que se transformó, se ha transformado. Hubo mucha, en los cierres de campaña, por ejemplo, eran escenarios donde estaban abarrotados de gente, ¿no? Entonces veíamos eso, que la gente nos depositó esa expectativa, esa esperanza a la que debemos de contestar de manera muy adecuada. Jorge Luis, ¿es coincidencia que la única candidata que ganó de Morena fuera para Ezequiel Montes y como diputado federal de 5, solo 2 se llevó Morena, ¿no? Y uno eres tú por Ezequiel Montes. ¿Ezequiel Montes es moreno? Se ha morenizado, yo creo. Fíjate que en la figura de Elvia y de un servidor sentimos que se nos depositó mucha confianza. Ha sido una combinación. El Morena, Andrés Manuel López Obrador, con ese arrastre, le sumamos la figura de Elvia Montes como una líder natural y eso se vuelve histórico. Nunca un partido de izquierda había tenido, ni pensarlo, la votación que se tuvo en Ezequiel Montes para Elvia Montes y para un servidor. Para Andrés Manuel no se había tenido una votación en Ezequiel Montes como la que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Un senador tampoco, un diputado local tampoco, aunque no se ganó la diputación local, pero se tuvo una votación que nunca en la historia se había tenido en Ezequiel Montes. Entonces creo que estamos en un proceso de morenización, de conciencia ciudadana en Ezequiel Montes que nos ha favorecido el día de hoy en esta elección. ¿Y tú que ves las cosas desde adentro? ¿Por qué Querétaro no? A nivel estado, a Morena no le fue tan bien. No, pues donde no se ganó fuimos el segundo lugar. Algunas excepciones donde ganó el PRI, pero la figura, honestamente lo digo, la figura de un servidor y de Elvia Montes, creo que le dio ese plus para ganar Ezequiel Montes. ¿Sí? Y en otros municipios tuvimos excelentes candidatos también, pero hubo una serie de factores donde la estrategia de los partidos de enfrente se centraron en contrarrestar a los candidatos locales, me parece. Porque a nivel presidente, Andrés Manuel arrasó. Sí. Arrasó. La gente votó por Andrés Manuel en una muy buena cantidad y también por el senador Gilberto. Sí, también tuvo muchos votos, ¿no? Sí, tuvo muchos votos. Sí, hay un amigo matemático, Ángel Valdrás Puga, matemático investigador del agua, donde hace un estudio donde él no ve normal que haya un voto tan diferenciado de lo federal a lo local. Entonces ahí él interpreta el fraude. ¿Sí? Cuando nosotros que estuvimos en campo y todos quienes vivimos la campaña de alguna manera, sabemos que hubo muchas acciones que se utilizaron de alguna forma para contrarrestarle el empuje en lo local. ¿Qué tipo de fraude me estarías hablando? ¿Compra de votos principalmente? Hubo mucha compra de votos, se utilizaron a
a las policías, por ejemplo, municipales en algunos casos, para intimidar. Esto no lo había dicho, pero a mí en San Juan del Río me quitaron una camioneta, por ejemplo, el tránsito municipal. Justo el día de la elección, que era la camioneta en la que siempre me movía todos los días, un compañero lo mandamos a hacer unos recorridos el día de la jornada y le quitan la camioneta de un servidor. Acciones como esas se utilizaron por parte de los municipios para poder contrarrestar nuestra operación el día de la jornada electoral, que sabemos que es algo fundamental. Entonces hubo varias acciones, arbitrariamente se detiene la Policía Municipal de San Juan del Río a unos compañeros, un video que circuló mucho en redes sociales, y casualmente eran gente clave en el trabajo para la jornada electoral y nos pegan, digamos, de alguna manera en nuestra estrategia, y eso es lo que hace que se contrarreste en lo local la presencia que teníamos, y cosas como esas es las que yo veo que hicieron que no se ganara en algunos municipios. Ok. Sí, vimos que reportaste y hiciste conferencias de prensa de incidentes de violencia, sobre todo en San Juan del Río, en tu caso específico, ¿no? Pues ya estás a días de entrar a la legislatura número 64, ¿verdad? ¿Qué se siente? Pues de pronto se sigue asimilando, pero el día de ayer tuvimos una reunión con Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, unos planteamientos muy importantes de iniciativas que nos va a mandar al Congreso, y luego por la tarde me fui a la Cámara a hacer un recorrido por ahí. Bueno, muy bien, la verdad que mucho compromiso de representar al distrito desde la Cámara, y bueno, con las ganas de hacer lo mejor posible. Le he dicho que también quiero pasar a la historia con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo? Pues haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, pues muy bien, muy contento, la verdad. Qué bueno, vas a ser parte de una legislatura histórica, va a ser la legislatura con más mujeres, eso es algo importantísimo hoy, y vas a ser parte de una legislatura donde ustedes son 307, de 500 van a ser 307, va a ser una mayoría absoluta. ¿Cómo sientes esa responsabilidad? Mayor todavía. Lo que hemos planteado es que no aprovecharnos de la mayoría que tenemos en el Congreso, sino que podamos llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas de manera de convencerlos de las propuestas que tenemos, y podamos trabajar de una manera muy, muy coordinada, muy armónica. Pero el ser mayoría pues es una gran responsabilidad, o sea, porque podemos hacer lo que queramos, de alguna manera, pero siempre con la responsabilidad, con el profesionalismo, siempre ese poder poniéndolo al servicio de los demás, porque si no lo hacemos de esa manera, podemos hacer trizas al país también. Entonces, por eso es una gran responsabilidad y vamos a actuar de esa manera siempre. Perfecto. Me imagino que dentro de lo que platicaron con Andrés Manuel estaba el 127. Sí, el 127. Para que ya nadie gane más que él. Bueno, primero anuncia que va a ganar menos de la mitad que lo que ganó hoy Enrique Peña Nieto. Eso habla de unos 100,000 pesos, 125,000 pesos más o menos. Bueno, ese va a ser el tope. Vamos a modificar el 127 para que ningún funcionario público de ninguno de los tres poderes gane más que el presidente de la República. Entonces, de ahí hacia abajo, ¿sí? Porque no puede ser que haya funcionarios que ganen 600,000 pesos mensuales, cuando hay gente en el país que se muere de hambre todavía. También hablamos del 108 para quitar fueros y privilegios, es algo que ya lo vamos a ver a más detalle en la Cámara, que lo vamos a discutir. ¿Qué van a hacer con la seguridad? ¿A dónde la van a mandar ahora? También vamos a hacer la reforma para crear la Secretaría de Seguridad Pública, que es un punto muy importante de lo que nos va a mandar Andrés Manuel. Creo que todos estuvimos de acuerdo ayer, nadie objetó nada, porque es el proyecto, pues es
lo que estamos persiguiendo todos. La revocación de la reforma educativa también es un punto importante. En el artículo 3 también se va a definir que la educación sea gratuita en todos los niveles educativos. La revocación de mandato también en 3 años en la elección intermedia. Vamos a hacer que se ponga si se está de acuerdo en que sigue el presidente o no. Obviamente eso, te digo, nos da mucha más responsabilidad al Ejecutivo, al Legislativo, de manera que en 3 años lleguemos más fortalecidos y la gente nos siga apoyando y legitimarnos. También, por ejemplo, son varios puntos, entonces sí se... La corrupción la van a mandar a... Muy importante. Como grave, ¿no? Como delito Así grave. es. Corrupción y delitos electorales, cárcel sin derecho a fianza también. Entonces, ¿qué es de lo que estamos comentando un poco? No se puede violentar la voluntad del pueblo en una democracia. Entonces, quien lo haga se le tendrá que castigar de manera ejemplar. Y vas a participar ahorita en la decisión de 2 temas muy importantes. El presupuesto del 2019. Ese presupuesto va a ser muy importante. ¿Qué les dijo Andrés Manuel acerca del presupuesto? Bueno, algo que no dijo ayer en la reunión, él de inicio fue lo de la pensión de los expresidentes. Y un compañero diputado electo dijo, oiga Andrés Manuel, y lo de las pensiones también lo tenemos que quitar. Dijo Andrés Manuel, sí, es cierto, es algo que nos comprometimos. Entonces, cosas como esas ya no van a ir en el presupuesto. Es una gran responsabilidad también el tema del presupuesto. Habrá que discutir muchos más detalles y es algo que vamos a tener que trabajar también y aprobar para el 2019. Y el otro tema muy importante ahorita para el Vox Populi es si el Estado Mayor va a cuidar a Andrés Manuel o lo van a dejar que lo cuiden la gente. Hemos visto que él dice que me cuide la gente, pero los periodistas lo aplastan. ¿Ahí qué les dijo? ¿Lo van a mandar a la Serena o se va a quedar en el Estado Mayor? Hay que hacer también ahí la revisión legal que corresponda para mandarlo a la Sedena, sí. Desaparece el Estado Mayor Presidencial. ¿Desaparece el Estado Mayor Presidencial? Así es. La privatización del agua. Ok, hay que hacer la revisión también ahí del asunto del decreto de la privatización del agua. El día que vino Andrés Manuel a Querétaro en cierre de campaña, se comprometió que va para atrás el decreto. Lo que se dijo ayer es que habrá que hacer la revisión para cómo es que debemos echarlo para atrás, pero va para atrás lo de la privatización del agua. Nada se va a privatizar en adelante. ¿Y los salarios mínimos? Los salarios mínimos en la zona norte, ahí la propuesta es llevarlos al doble, es de lo que se habló ayer también. ¿Toda la zona norte, perdón, o la parte fronteriza? La parte fronteriza. La parte de la frontera, no así en el sur, por ejemplo, pero se habló también de la inversión histórica para el sur del país. Como nunca se va a invertir, se van a sembrar muchísimos árboles frutales y maderables. Si no mal recuerdo, 400,000 hectáreas en Chiapas. Se va a hacer el tren de Cancún a Tuxtla, al sur. Todo lo que es el sur va a ser una inversión millonaria y eso va a generar unos 400,000 empleos también. Entonces, ahí no va el tema del salario mínimo, pero la inversión va a ser histórica y en todo el país se van a atender situaciones de una u otra manera para que no haya celos, dice Andrés Manuel, de ningún estado. Por ahí escuchamos que empezó a sonar muchísimo el tren Querétaro-México de nuevo. Sí, está considerado también. En el plan lo tenemos de la Ciudad de México, pasando por Querétaro, San Luis Potosí, de ahí se bifurca hacia Tijuana y la otra parte hacia Nuevo Laredo. Entonces va a ser grandes inversiones en infraestructura que van a permitir la reactivación de la economía. ¿Tendremos estación en San Juan del Río? Ojalá que sí. Yo seguramente sí, porque es un punto clave para desplazarse a todo lo que es la Sierra Queretana, que es 70-80% del territorio del estado. Esperemos que esta vez sí se haga. Sí, esperemos que sí. Muy bien.
Y con la parte de tu dieta, Sí, se te reduce a la mitad. sí. Y la otra mitad la van a donar, la otra mitad simplemente ya no la van a recibir y se quedan en las arcas nacionales, en el presupuesto ya no viene nada más. ¿O cuál es el proyecto con esa otra parte? Okay. Inicialmente lo que habíamos dicho es de donar la mitad, como se había hecho con algunos presidentes municipales, diputados, delegados, que donaban la mitad y con eso se subsidiaba una escuela universitaria. Ahora nos cambia un poco el panorama porque ya de entrada bajan los salarios, nadie gana más que el presidente de la República, entonces eso nos dificultaría donar aún así la mitad, ya estamos donando, se estaría quedando en el presupuesto gran parte de los salarios, de la dieta. Entonces, vamos a revisar eso, yo creo que no habría ningún problema si todo lo que se va a dejar de ganar se ocupara para desarrollo social, para educación. Me parece que la gente entendería muy bien esa parte. Pero ahí, por ejemplo, nos cambia ahí un poquito el plan, porque inicialmente era donar la mitad para la escuela universitaria que se estaba planteando desde Morena en todos los lugares donde se ganara. O la otra también que yo había presentado como segunda opción era que de no concretarse, entregarlo a la universidad. Pero te digo, hoy nos cambia un poco el panorama en ese sentido. También te cambian las prestaciones. Ya tienes tu carnet del IMSS, porque creo que les van a quitar también seguro médico, seguro de gastos médicos mayores y demás privilegios, ¿verdad? Sí, había un gasto de 5,000 millones de pesos en seguros de gastos médicos privados para los legisladores. No lo vamos a incluir tampoco en el presupuesto. Y yo hace 12 años que estoy en el IMSS, ya con mi carnet, entonces voy a seguir en el IMSS como también me comprometí desde la campaña. Perfecto. Sabemos que ustedes manejan, además de lo que es su dieta, su salario, tienen prestaciones por otros 3 lados, ¿no? El rubro de prestaciones, el rubro de asistencia legislativa y el rubro de asistencia ciudadana. Para la parte ciudadana, ¿qué tienes pensado? ¿Vas a tener, por ahí te escuchamos decir que estás buscando tener 3 casas de enlace, una por cada municipio? ¿Sigue vigente esa opción? ¿O ya viste que está un poco complicada y te quedas con una? ¿Cómo estará por ahí? Vamos a ver, o sea, por lo menos vamos a tener una. Pero son de las cosas que tenemos que revisar en el presupuesto, discutirlas para ver qué es lo más viable. También hay otro punto de vista donde no podemos quedarnos sin alas, o sea, para trabajar, para seguir en contacto con la ciudadanía. Seguramente se van a hacer puntos que discutiremos para el diseño y la aprobación del presupuesto. Vamos a ver, decía ayer algo muy bueno Andrés Manuel, es austeridad republicana sin caer en la pobreza franciscana. Entonces debemos de mediar ahí las cosas para que no afecte en el trabajo. Muy bien. Traes atrás de ti a uno de los principales ejemplos de la austeridad republicana, históricos a nivel nacional, arrastrando la presidencia en su carruaje por todo el país, con poco dinero, inclusive para desenterrar a sus hijos, ¿no? Benito Juárez, un ídolo de Andrés Manuel, ¿verdad? Sí, se hace mucha referencia a Benito Juárez y son ejemplos que también tomamos nosotros en los temas de austeridad republicana y de ser, pues me parece que el mejor presidente que ha tenido México, y ese es también uno de los objetivos que perseguimos, de ser los mejores desde donde estamos siempre. Jorge Luis, ¿y ya presentaste tu 3 de 3? Fíjate que no la presenté, soy un empleado del colegio de bachilleres, 20,000 pesos de salario al mes, hace 3 meses que no cobro porque estoy en campaña, me las he visto un poco complicadas en ese sentido, tengo un terreno, una propiedad, tengo 2 camionetas y lo que soy. ¿Y la vas a presentar? Sí, yo creo que sí la vamos a presentar, sí, para que no haya dudas y se pueda ver el antes y el después, que va a ser prácticamente lo mismo en ese sentido del patrimonio. Muy bien, voy a tratar de recordarte algunas de las promesas que hiciste, me imagino las has de tener también muy presentes. Si me falta alguna, tú me dices, bien, como para que quede un récord histórico, las propuestas del candidato, a ver si son las mismas, del diputado elegido,
y esperemos en 3 años poder platicar con el diputado saliente o reelecto, quién sabe, si las cumplimos. Hablamos de una universidad en Ezequiel Montes, traer la UAC, Ezequiel Montes. Sí, ¿Sigue en pie? Sigue en pie. Ya hablamos, Elvia Montes y yo, estamos por reunirnos con la rectora del UAC, nada más que nos dé la cita para hablar del tema, y sigue en pie la propuesta. Vamos a perseguir eso hasta que se cumpla. ¿Cancelar la mal llamada reforma educativa? Sí, cancelarla, replantearla con la participación de los actores en el proceso educativo, de manera que podamos, mediante este nuevo replanteamiento, resolver los problemas serios, severos que tiene el país en el tema educativo. ¿Un hospital psiquiátrico en la zona? Sí, ayer hablamos de... Hay muchas obras tiradas en el país, principalmente hospitales. Se habló también en el presupuesto de rescatar todos estos hospitales que ya están ahí, tirados, que no podemos abandonar. Eso probablemente en este próximo año nos dificulte un poco lo del hospital psiquiátrico, pero también es un tema que permeó mucho en la campaña y que vamos a perseguirlo también hasta que se pueda lograr, si es en el segundo o en el tercer año, pero debemos de lograrlo también. Está en pie la propuesta. Austeridad republicana, que ya nos hablaste al respecto, la parte del 50% de tu dieta, que también ya nos lo explicaste. ¿Qué otra propuesta se me está yendo? Un consejo ciudadano que tiene que ver con la cercanía con la ciudadanía. Planteamos un consejo, tenemos al doctor José Montes, a la antropóloga Cecilia Madero, al doctor en arquitectura Alberto Yáñez. Son los 3 que tenemos ahorita confirmados. Vamos a hacer una invitación también. Hay un maestro, un profesor sindicalista en San Juan del Río con un muy buen perfil al que vamos a invitar, y ya que nos dé el sí ya lo haremos saber, y queremos formarlo de entre 5 y 7 personas que nos puedan apoyar en eso, reunirnos periódicamente de manera que nos estén retroalimentando y no perder el contacto con el distrito, que es de lo fundamental que queremos. Perfecto. Vamos a hacer el escenario en el que ya es 1 de septiembre, después de la fiesta del 1, el 2. ¿A qué comisiones nos vamos? La ordinaria, para donde evidentemente tendrías más apego, tendría que ser educación. Me gustaría educación, salud y desarrollo social, a ver si podemos entrar en esas, y si no, pues por donde uno vea son temas importantes, la verdad, pero esas, por mi perfil, creo que me favorecerían, y favorecería mucho participar en ellas. Si mantuvieran las especiales de la legislatura pasada, hay una que se llama Salud Mental y Control de Drogas, ¿no? Esa parte también creo que sería muy cercana a tu perfil. Sí, muy cercana, porque además hice la propuesta de fortalecer los centros de rehabilitación de las adicciones que hay hoy en día en Querétaro, coordinarlos ahí con el Consejo Estatal contra las Adicciones. Y bueno, tengo un diplomado en adicciones, en alcoholismo y adicción a otras drogas, entonces también es un tema que me apasiona mucho, me caería muy bien. Perfectísimo. Y ahora en este ejercicio temporal, ya estamos en el 31 de agosto, dentro de 3 años. ¿Qué sigue para Jorge Luis? Hoy ya te puedes reelegir, tienes derecho ¿qué? A tres reelecciones, te sales de la carrera política, quieres seguir haciendo carrera. ¿Qué te gustaría? Me gustaría seguir, bueno, en 3 años faltarían 3 años todavía para terminar el periodo de Andrés Manuel López Obrador, yo terminando mi periodo en la legislatura, y por supuesto que me gustaría seguir colaborando con Andrés Manuel en algún lugar del gobierno federal o inclusive desde el partido, pero sí quiero seguir participando. Estoy entusiasmado con poder seguir ayudando, entonces creo que ese sería el panorama que veo más probable, y si no, bueno, regresar como psicólogo del colegio de bachilleres con mis pacientes, que también es algo que me apasiona mucho y pues a lo que me he dedicado la mayor parte de mi carrera. A nivel política, tu tendencia va más hacia lo federal. ¿No te vamos a ver en la boleta para presidente municipal en 3 años?
No creo, Vamos a ver cómo se dan las condiciones. Por supuesto que me gustaría en algún momento ser presidente municipal de Ezequiel Montes, pero ahora concentrados en la legislatura, en el gobierno federal para apoyar hasta que termine Andrés Manuel y posteriormente pensar ya en lo municipal, que no lo niego, sí me gustaría. Muy bien. Pues finalmente sería, te voy a hacer una batería de preguntas, te voy a decir una palabra y tú me tienes que contestar con una palabra. Dale, lo más conciso posible, a bote pronto. Hecho. Morena. Éxito. Andrés Manuel López Obrador. Honestidad. Enrique Peña Nieto. Fracaso. Elvia Montes. Grande. Francia contra Croacia. Francia. Ezequiel Montes. Ganadero. Tequisquiapan. Turístico. San Juan del Río. Inseguridad. Gilberto Herrera. Doctor. Mauricio Curi. Lamentable. Legalización de la marihuana. Probablemente. Luis Miguel o José José. Luis Miguel. Perfecto, Jorge Luis. Pues sería todo. Muchas gracias por permitirnos platicar contigo. Esperamos poder seguir platicando contigo, que no sea difícil, realmente lo digo a nombre de los ciudadanos de Ezequiel Montes, que sea así de fácil como has permitido platicar contigo durante tu gobierno y durante el tiempo que sigue. Nos gustaría mucho seguir cercanos a tu campaña, a tu trayectoria y pues que estés cerca de nosotros también, ¿no? Sí, por supuesto, les agradezco mucho el tiempo, el espacio, y es uno de los grandes compromisos que tenemos, de poder estar cercanos a través igual de los medios de comunicación, porque es lo que nos alimenta. Entonces dejar de hacerlo sería un error de mi parte. Entonces todo el compromiso de seguir en contacto y en la medida de las posibilidades siempre a la orden. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes.